tardes, estimada audiencia. Es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencias Jurídicas y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto en esta ocasión de su director, el doctor Rafael Estrada Michel. Gracias por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Gracias El a día de usted. hoy abordaremos un tema de gran relevancia para la economía mexicana y el panorama laboral actual. Nos encontramos en un momento crucial donde la industria automotriz en México pues se enfrenta desafíos frente a esta reforma laboral y también con los compromisos adquiridos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC. Pues para analizar estas complejas intersecciones eh, entre la política laboral, el comercio internacional y uno de los sectores más importantes para la economía, tenemos el honor de contar con la presencia de una destacada especialista en la materia y gran amiga, la maestra Valeria Uribe Robles, quien hoy compartirá su valiosa perspectiva y experiencia en estos temas. Sin más preámbulo, me es grato darle la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada, de quien voy a leer algunas notas curriculares. Valeria Uribe Robles es maestra en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios internacionales en instituciones de prestigio como certificaciones de la Universidad de Georgetown en Administración de Organizaciones no gubernamentales, Política y Economía de los Estados Unidos, Desarrollo Organizacional y Liderazgo para el Cambio, así como en Derechos Humanos, entre otros. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social y la Auditoría Superior de la Federación. En 2005 fue nombrada directora del Centro para la Educación Intercultural y el Desarrollo de la Universidad de Georgetown en México, donde coordinó programas de formación e intercambio para jóvenes y docentes de comunidades rurales e indígenas, personas con discapacidad, así como cursos ejecutivos para funcionarios públicos y universidades en Estados Unidos. Desde 2015 se desempeña como directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, por sus siglas PADF, en México, donde lidera iniciativas en derechos humanos, derechos laborales, justicia juvenil, educación, prevención de la trata de personas, combate a la corrupción, preparación ante desastres naturales e intercambios académicos, entre otros. En 2024 fue designada como representante de la sociedad civil ante la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas. Además, colabora como articulista en México Business News y el periódico El Heraldo de México. Querida Valeria, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo y reflexión. Qué alegría verte y qué alegría poder reflexionar y compartir contigo, pues, todo este tema que es el reto de la industria automotriz frente a la reforma y al TEMEC. Así es que siéntete en tu casa y siéntete muy, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues yo la verdad muy contenta, muy agradecida contigo, Maru. Además, es una persona a quien yo admiro mucho, además de la amistad que tenemos. Muchísimas gracias, Rafael Estrada y a la Fundación Aguirre también por la invitación. Y les voy a compartir, desde nosotros somos, ahorita les voy a hacer compartir la presentación desde nuestro espacio de trabajo, desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo. ¿Sí ven mi presentación? Ya empieza a compartirse. Ok. Ahí estamos. Perfecto, acá estamos. Pero ya acá está. Ya. Entonces les voy a compartir, pues como mencionaba bien María Eugenia, pues todos estos retos que se enfrenta la industria automotriz y su cadena de suministro, especialmente de autopartes en esta reforma laboral y el TEMEC. Nosotros, primero, ¿quiénes somos, no? Ya presentó María Eugenia que trabajo en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, por sus siglas en inglés, entonces voy a estar mencionando PADF.
que nosotros somos una organización que nuestra misión es crear un hemisferio de oportunidades para todas y para todos. Y esta es una organización sin fines de lucro que se creó en 1962 por la OEA y el sector privado, sobre todo para trabajar en una región donde sea más fuerte, saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las generaciones actuales y futuras, y sobre todo ser ese brazo humanitario. Hay dos fundaciones dentro de la OEA y una de ellas es PADF. Como cualquier organización, nosotros empezamos a trabajar en temas de atender ante desastres naturales. Ustedes recordarán algunos, los sismos del 85. Nosotros ahí empezamos a dar asistencia técnica y recursos para apoyar. Pero como toda organización hemos ido cambiando y tenemos tres áreas estratégicas que son atendemos a las poblaciones más vulnerables, seguimos trabajando en temas de desastres naturales y a estas poblaciones vulnerables los ayudamos para promover medios de vida sostenibles. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de emprendimientos, de educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sobre todo nos enfocamos mucho en las mujeres que tengan estas oportunidades de estar en carreras relacionadas con la ciencia, en temas de medio ambiente, de educación. Y sobre todo el tercer eje es en donde tenemos nuestra cartera de proyectos más grande, que son temas donde estamos impulsando los derechos y la justicia, derechos laborales, derechos humanos, trata de personas, mujer, entre otros. Y el día de hoy, pues les voy a hablar de este proyecto. Bueno, hace 4 años empezamos un proyecto con financiamiento del Departamento del Estado, del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, donde nosotros estábamos ayudando a implementar la reforma laboral en el sector automotriz. Este proyecto, bueno, por temas de decisiones de las nuevas directrices del gobierno de Estados Unidos, pues ha sido terminado, pero quiero contarles la experiencia que llevamos en estos 4 años con este proyecto y otro proyecto que empezamos hace un año con fondos del gobierno de Canadá, que se llama Fortaleciendo las Industrias Mexicanas en el Cumplimiento de la Legislación Laboral, donde nos estamos enfocando específicamente en el sector automotriz, aeroespacial y manufactura de componentes electrónicos en México, igual para temas de legislación laboral. Estamos trabajando en 8 estados de la República, que es Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Querétaro. ¿Y qué se refiere básicamente que es este proyecto? Pues aquí lo que buscamos es pues, mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores. ¿Y cómo lo hacemos? A través de fortalecimiento, capacitaciones, sensibilizaciones, de negociación, de diálogo social, de prevenir la discriminación y la violencia contra las personas trabajadoras, promover la igualdad de género y la no discriminación. Todo esto conforme a la legislación laboral vigente y lo que está estipulado en el capítulo 23 del tratado. Algo como mencionaba María Eugenia, el sector automotriz, como todos ustedes saben, es una de las industrias más importantes en México. Es el que ha generado mayores divisas en el último año en México. Y a nivel mundial ocupamos el séptimo lugar en producción de vehículos, el cuarto lugar en producción de autopartes, el cuarto lugar en exportación de vehículos ligeros. Y en el 2024, el país, para que se den una idea, ensambló 3.9 millones de unidades, o sea, con un crecimiento del 5.5% respecto del año anterior. Y recuerden que hace unos años tuvimos la pandemia donde se hizo todo este tema del ensamblaje muy lento por la falta de microcomponentes. Todo esto es conforme a la información del INEGI. Entonces, México actualmente es el séptimo mayor productor de vehículos a nivel global y sobre todo el primero en América Latina. Conforme datos de la INA, México es el principal proveedor de autopartes en Estados Unidos, o sea, un 87%, para que ustedes vean la importancia. ¿Cuál es la situación? Nosotros en este proyecto, cuando empezamos con fondos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, decidimos hacer porque vimos cuando estábamos haciendo la propuesta, platicando con empresas, con cámaras, con los clústeres, con la Industria Nacional de Autopartes, que es nuestro socio, así como la Red Nacional de Clústeres,
vimos que había mucho desconocimiento de la reforma laboral, ¿no? Estamos, justo cuando empezamos nosotros, está en la primera fase de la reforma laboral, por lo que decidimos hacer junto con la Universidad de Celaya un equipo de abogados laboralistas y sobre todo con alguien que conoce mucho el sector automotriz, que es Fidel Otaque, que él fue el que creó el clúster automotriz del estado de Guanajuato. Entonces, dimos esta situación para identificar retos y avances en los siguientes temas. Uno, en el cumplimiento normativo y prevención, cumplimiento normativo, en la prevención de la discriminación, en la equidad de género, en la prevención de la violencia en el trabajo, en la libertad de asociación y en el diálogo social, porque eran los componentes más importantes dentro del TEMEC y de esta reforma del 2019. ¿Cuál fue nuestra metodología? Este es un estudio único que no se van a encontrar. Fue un estudio mixto, fue tanto cualitativo como cualitativo. Hicimos dos. Uno lo hicimos hace 3 años y el último el año pasado para ver cómo íbamos en estos 4 años viendo cuál era el grado de cumplimiento, ¿no? Llegamos primero con una industria que no tenía conocimiento de la reforma laboral, era muy difícil de entender, no había todavía al principio mucha información, aunque habían muchos esfuerzos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de algunas otras organizaciones internacionales, ONGs como nosotros, que también recibían fondos, sobre todo para sensibilizar y que la gente pudiera conocer, sobre todo en los 8 sectores prioritarios del TEMEC. Entonces, este estudio lo hicimos mixto, hicimos encuestas en 261 empresas. Primero empezamos con Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí. Después nos extendimos, porque nos extendieron el proyecto, a Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala. Y a la par también hicimos entrevistas a líderes de la industria, líderes claves, empresas del sector automotriz, organismos gubernamentales en los estados mencionados, clúster de automotrices y cámaras empresariales. Para que tengan una idea, la participación de empresas que participaron por el tamaño fue más de 250 personas, fue el 59%, de 51 a 250 el 30%, de 11 a 50 empresas el 7% y de 1 a 10 el 4%. ¿Qué significa? Que el 89% de las empresas cuentan con más de 50 personas trabajadoras. Así que, no sé, es el con las que estuvimos trabajando. Algunos, es un estudio un poco largo, pero voy a ser breve para ya después seguir platicando de estos retos que tenemos, pero creo que es importante también, así como hay retos y desafíos, también contar que hay avances también en temas de la legislación laboral gracias a este tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, en mejora en el conocimiento de la ley laboral, pues el 92% decían que sí tuvieron, el 8% dicen que no. ¿No? Que no tenían este conocimiento. Participación en actividades de la fundación, 38% participaron, 62% no, y 38% de las empresas que han participado han seguido y siguen capacitándose con nosotros y buscan, porque son varios los temas que hay de la reforma laboral y de todas las nuevas reformas que se vienen y que han venido a lo largo después del 2019, ¿no? Entonces necesitan estar actualizados y pues no cuentan con recursos para actualizarse. Algo muy importante de las empresas que se legitimaron, el 75% se legitimaron, el 25% no. De ese 100% de las 75, el 76% de las empresas tuvieron una aprobación positiva. Y como ustedes saben, pues el sector automotriz fue el sector donde mayor legitimación de contratos colectivos hubieron. Entonces, de los resultados, pues realmente nosotros nos esperábamos ver por estas fases que hubo de la reforma laboral que hubieran resultados diferentes, pero no, la verdad, en estos 4 años, las 3 regiones resultaron similares, ¿no? Tanto el norte, el centro y el Bajío creo que son como muy similares. Los puntos de mayor calificación fueron cumplimiento normativo y libertad de asociación, una oportunidad de mejora que lo hemos visto y no solamente en el sector automotriz, porque como les comento en este de Canadá estamos viendo es el diálogo social y la equidad de género. Creo, no sé si ustedes saben, pero hubo como hace 15 años un estudio
donde había la carrera de relaciones industriales y hace más o menos como 15 años se dejó de impartir esta carrera de relaciones industriales en muchas escuelas, por lo que hay un gap, ¿no? De muchas personas de recursos humanos que o estudiaron administración o estudiaron relaciones industriales, que también estos temas de libertad sindical, de libertad de asociación, de diálogo social, realmente desconocen porque ya no se imparten estas materias. Ya ahora ya hay diplomados, maestrías y todo, pero hay este gap, sobre todo lo vimos cuando hicimos este estudio para hacer la propuesta para este proyecto. Y las grandes empresas obviamente destacan en todas las categorías, pues por los recursos, por el número de personas que tienen. Las medianas empresas sobresalen en temas de prevención de violencia y las pequeñas reportan calificaciones las más bajas en todas las categorías, pues sí es normal, ¿no? Es esperarse. Hallazgos que quiero compartir con ustedes que son importantes. Las empresas están cumpliendo con la nueva reforma laboral. Han habido avances importantes, obviamente muchas áreas de oportunidad que seguimos trabajando en ello. Las grandes empresas transnacionales han implementado ya políticas de prevención de discriminación con mecanismos de denuncia, pero aún así seguimos trabajando con ellas porque todavía hay como mucho desconocimiento. Ya tengo mi mecanismo de denuncia, pero por ejemplo, a lo mejor eso lo tiene la persona de recursos humanos, pero por ejemplo, el director de la planta no tiene, por ejemplo, toda la información. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un estándar de competencia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene un nombre muy largo, ya saben, antes de conocer, pero básicamente se refiere a la prevención y atención de la violencia laboral en los espacios de trabajo, porque vimos que aún estas grandes empresas sí se necesitaban capacitar y certificar en este estándar de competencia. También persisten los retos en la confianza de los trabajadores para reportar casos de discriminación y acoso. Ha habido, lo que me da mucho gusto, avance en la inclusión de mujeres. Hemos visto en roles operativos, administrativos. Todavía sigue habiendo una baja representación de mujeres en áreas directivas, pero poco a poco yo creo que se ha estado impulsando y también me dio mucho gusto que he visto en varios estados, en clústeres, en cámaras empresariales, que ya tienen sus comités de talento humano y muchos ya están haciendo comités de mujeres. Algo muy importante, como ya les había mencionado, es el diálogo social ha mejorado y esto se ha dado mucho a través de los clústeres, nos han pedido y también por el apoyo de no solamente nosotros, sino de otras organizaciones que también con recursos de cooperación internacional han apoyado. Nos dijeron que hemos jugado nosotros desde como ONG un papel clave, sobre todo para la modernización de la cultura laboral, que eso es lo que estamos nosotros trabajando día con las empresas. Uno de los hallazgos también es esta NOM 035 de riesgos psicosociales. Ha sido efectiva en las grandes empresas y ha ofrecido también directrices para las pymes. Nos ha tocado porque tenemos nosotros una cartera de servicios gratuitos que ofrecemos porque tenemos fondos de la cooperación internacional, en este caso de Canadá, que ofrecemos, por ejemplo, si una empresa no ha implementado la NOM 035, les ayudamos, o si también quieren que les ayudemos a actualizar y nos ha dado gusto porque sí vemos esta preocupación por las empresas, por el bienestar de los empleados, ¿no? Las grandes empresas también cuentan con políticas de género, las pequeñas carecen estos lineamientos para mover la equidad, pero es mucha la tarea, entonces también yo creo que se van como lo más prioritario porque no solamente tienen que ver estos temas laborales, sino temas fiscales y otros temas pues de índole administrativo. Se han fortalecido también políticas para prevenir violencia laboral, pero también persisten problemas de estrés, ¿no? Del burnout por la cultura de justo a tiempo. Es algo que tenemos, nosotros tenemos una línea de apoyo psicológico donde también cuando implementamos la NOM 035 hemos estado también apoyando, pero todavía hay como un poco o esta falta o esta resistencia o a lo mejor miedo de acudir a, pues, a estas líneas que tenemos nosotros de apoyo las y los empleados. Han habido importantes avances en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo en el sector, destacándose, como ya les mencioné, el líder nacional en los contratos colectivos.
Los sindicatos también vemos que se están modernizando, volviéndose más transparentes y cercanos a sus miembros, aunque también hay algunos que se resisten a abonar a estas prácticas antiguas. También hemos visto también en los estados, algunos estados, las secretarías del trabajo que también quieren crear nuevos liderazgos sindicales, ¿no? Refrescar toda esta cultura sindical, promover jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes líderes que necesitan ser capacitados, ¿no? Para que puedan modernizarse todos estos sindicatos o también pues crear sus propios sindicatos, ¿no? Se ha promovido esta libertad sindical mediante el voto secreto, aunque también este proceso ha disminuido tras cumplir el paso. Otro de los retos es la falta de personal calificado y eso lo vemos no solamente en el sector automotriz, en todos. Como ustedes saben, hemos estado nosotros pues con la inteligencia artificial, la tecnología cambiando todo el tiempo, el tema de la electromovilidad, de los semiconductores. No contamos, si bien ya hay muchos esfuerzos también, he de reconocer, del gobierno de México, de la Secretaría de Economía, que está trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública, los institutos de capacitación para el trabajo. Ya hay también, por ejemplo, los institutos tecnológicos superiores ya están ofreciendo, por ejemplo, la carrera de semiconductores. También hay otros estándares de competencia, por ejemplo, en Sonora, con el Plan Sonora, ellos, el ICATSON, el Instituto de la Capacitación para el Trabajo, ellos ya tienen un estándar de competencia de semiconductores, en fin, hay estos retos y también eso frena a veces un poco algunas empresas de países extranjeros, pues nos han pedido sobre todo esta parte de queremos, o sea, sí, el tema laboral es importante, pero requiero yo de personal calificado en ciertos temas que se están para poder ellos establecerse en México, ¿no? Y las pymes, pues requieren un apoyo externo, sobre todo en capacitación para fortalecer la inclusión, prevención de la discriminación, violencia laboral, número 035, acoso, diversidad, equidad, inclusión, liderazgo. Y algo muy importante es que nos han pedido la mejora de la infraestructura accesible para personas con discapacidad y que aquí no apunté, pero también, por ejemplo, la falta, no hay muchas empresas que no cuentan con lactarios, entonces muchas mujeres, cuando hemos ido a las plantas a dar pláticas, sobre todo, por ejemplo, de cómo tener un lactario en las empresas, nos han dicho y es algo que requieren las empresas. Desafíos, pues hay una baja matrícula de mujeres en carreras STEM, de ingeniería, bueno, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la cultura de desigualdad, la falta de inversión en automatización de roles físicamente demandantes. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, tenemos un proyecto de educación STEM donde estamos apoyando principalmente a mujeres y ahí vemos que, bueno, uno es, sobre todo nosotros queremos tener mayor participación, entonces tenemos que estar trabajando. Y como dice la London School of Economics, para que una mujer pueda ingresar a una carrera de ciencias necesita un role model. Entonces es muy importante tener estos role models para tener que más mujeres entren en las empresas. Afortunadamente ya hay varias directivas, directoras generales, mujeres, pero todavía sigue habiendo mucha falta de mujeres en este y en otros sectores como el aeroespacial, el de electrónica, bueno, y muchos más, ¿no? Persisten también los desafíos en la comunicación con las cámaras, organismos empresariales para abordar problemas específicos de la industria. Y bueno, y aparte de ya de este estudio, algo que quiero comentar que hemos visto durante estos 4 años, tanto con el proyecto de Canadá, con el del gobierno de Estados Unidos, sobre estos desafíos legales, pues la obligación también que tenemos de implementar procesos democráticos para la elección de sindicatos, ¿no? Mayor transparencia en las negociaciones colectivas, la parte de la responsabilidad también de las empresas ante inspecciones y auditorías laborales y sobre todo apoyo para las pymes, ¿no? En la implementación de las reformas laborales. Afortunadamente hay estados y cámaras que yo la verdad estoy muy contenta, por ejemplo, la CANIETI, la Cámara de Tecnología,
tiene una sección específica de pymes. Hay otras también cámaras que están apoyando, tienen programas. Por ejemplo, ahora en la semana pasada que estuve en Aguascalientes, el mismo gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Tecnología están apoyando a las pymes en todos estos temas en Querétaro, bueno, en varios estados, y eso me da muchísimo gusto porque pues las que más sufren con todos estos temas, cambios, desafíos que tenemos son las pymes, ¿no? También ha habido incrementos en los costos laborales por pues los mejores salarios, pero también la empresa pues también ahí pues le ha tenido, ¿cómo se llama? Pues todos estos incrementos, las condiciones laborales, la implementación de nuevos sistemas de negociación colectiva. Algo muy importante que ya los he mencionado y lo voy a mencionar toda la plática es la capacitación y formación de capital humano, tanto en derechos laborales, pero también en nuevas tecnologías, innovación. La industria tiene que, y les voy a contar ahorita unos casos súper interesantes que están haciendo ya algunos clústeres, la INE y demás, tienen que desarrollar nuevas habilidades técnicas, sobre todo para cumplir con estos estándares internacionales y con todo lo que se viene de inteligencia artificial, electromovilidad, semiconductores y sobre todo si queremos ser más competitivos tenemos que entrarle a estos temas y invertir en desarrollo de habilidades técnicas. También desde PADF en otros proyectos hemos estado capacitando en ciertos temas que requieren la industria, en algunos en colaboración con algunos estados locales, sobre todo para cubrir las necesidades que tienen las empresas desde inyección de plásticos, desde semiconductores. Ya también, por ejemplo, hay varias cámaras como la cámara alemana, la Camexa, que ellos desarrollaron un estándar de competencia, no me acuerdo bien del nombre, pero básicamente es en temas de electromovilidad y este está reconocido ante el conocer. Entonces también, ya también las mismas cámaras, las mismas dependencias gubernamentales, pues saben que tenemos que sí o sí desarrollar estas nuevas habilidades. Otro tema es el riesgo de conflictividad laboral, posibles de huelgas, paros laborales. También ahora por el tema de los insumos nos tocó, ¿no? En un estado no hubo un paro técnico, entonces, ¿y esto que genera? Pues tensiones sindicales, incumplimiento. Otro tema es el mayor escrutinio internacional en prácticas laborales. Y como ustedes saben, pues tenemos pues todas estas iniciativas de reformas laborales donde solamente se han aprobado el 2% es lo que estaba viendo en las noticias, y a una que preocupa mucho a todos los empresarios que nos han dicho en todos los estados, en todos los sectores, es la iniciativa para reducir la jornada laboral. ¿Por qué? Ya les había mencionado anteriormente que falta personal altamente calificado. Tenemos muchos jóvenes en México, sí, creo que estamos en el mejor momento. Yo creo que cuando empezó el Tratado de Libre Comercio no teníamos la cantidad de jóvenes que tenemos ahorita. Entonces ahorita ya tenemos todos los jóvenes, pero sí faltan estos requerimientos desde partes técnicas como también de habilidades blandas. Nosotros estamos desarrollando un estándar de competencia en habilidades blandas o habilidades para el trabajo, porque sí es lo que nos han pedido las empresas, ¿no? O sea, ok, apóyanos con el tema laboral, apóyanos también con el tema de capacitaciones, pero algo muy importante y sobre todo con las nuevas generaciones que son muy diferentes, ahorita estamos conviviendo cuatro generaciones muy diferentes, es el tema con las nuevas generaciones. Hay algunos estándares de competencia en temas de habilidades socioemocionales, pero hay que actualizarlos, pero sobre todo con todos estos temas que van cambiando día con día, que es la tecnología. Entonces, también ahí, después también cualquier persona que esté interesada se puede acercar con nosotros y con gusto podemos apoyarles. Y como ustedes saben, hay todas estas iniciativas, como es la de iniciativa para garantizar el salario mínimo y blindar las propinas en establecimientos de servicios, la iniciativa para incrementar el aguinaldo a 30 días, brecha entre sector privado a 15 días y público a 40 días, iniciativa para incrementar la prima de antigüedad y disminuir el tiempo requerido para los trabajadores puedan acceder a la misma, iniciativa para otorgar permisos remunerados para exámenes médicos, iniciativa para fomento al primer empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. Aquí quiero hacer una pausa porque si bien ya está esta iniciativa, pero también me da mucho gusto ver
que hay en ciertos estados que tienen ya programas donde están apoyando al primer empleo para jóvenes. Hay estados como Oaxaca que tiene Mi Primera Chamba, en Querétaro también que tiene un programa que es en conjunto empresa-estado donde están apoyando con estímulos. Entonces, ya hay en algunos estados que ya se pues anticiparon antes de estas iniciativas porque pues se necesita apoyar a los jóvenes para estos primeros empleos y sobre todo pues ayudar también a las empresas para que cuenten con jóvenes bien capacitados y para que puedan estar en las empresas, ¿no? Otra de las iniciativas es otorgar permiso al menos de 5 días por fallecimiento de un familiar, iniciativa para incrementar los días de descanso obligatorio. Y así como todas estas de iniciativas de eliminar el tope para llegar para el reparto de utilidades, la ley del vaso de agua, para otorgar permisos menstruales, para reforzar la prevención de factores de riesgos de psicosociales, en fin, toda esta serie de reformas laborales que yo considero que hay que tener o sea, es en temas jurídicos y económicos para la aprobación de estas reformas laborales, que es muy importante. Uno, primero, las condiciones económicas de nuestro país, ¿no? En el 2024, pues el Producto Interno Bruto de México creció apenas 1,2%, siendo el peor desempeño de 2020, ¿no? Entonces, esta desaceleración económica plantea desafíos significativos para la implementación de estas nuevas cargas laborales, ¿no? Entonces, sí, las empresas están muy preocupadas. Otra también es la inflación, ¿no? La inflación anual de diciembre de 2024 se ubicó en el 4,21 por encima del objetivo del Banco de México de 3%. Entonces, esto afecta mucho a las empresas para absorber costos adicionales derivados de las reformas laborales. Y también otra cosa que nos mencionan las empresas es o sea, muchas veces lo que nos pasa con las capacitaciones o con las mismas empresas, ahorita con el tema de los aranceles y otros temas, el tema laboral lo están dejando como a un segundo lugar algunas empresas porque pues pierden más con todo el tema de los aranceles, con el tema de la reforma laboral y esto también les está pegando muchísimo a las empresas y hay que tomarlo en cuenta para cuando se aprueben pues este tipo de reformas, ¿no? Obviamente la relación comercial con Estados Unidos, si bien México se ha consolidado como somos el primer socio comercial, como ya les mencioné hace rato, de Estados Unidos, pero también cualquier reforma que afecte esta competitividad en las empresas mexicanas puede tener muchas implicaciones en esta relación estratégica. Sobre todo la que me han dicho es la reducción de la jornada laboral. Otro es el impacto que ha tenido económicamente hablando, pues las reformas laborales previas, ¿no? Se estima que todas estas reformas han tenido un costo estimado de 12 millones de pesos anuales para las empresas mexicanas. Entonces, puedo entender que a lo mejor las empresas grandes, multinacionales, pues lo puedan absorber, pero también qué pasa con las pymes, ¿no? Y sobre todo, es esencial evaluar, sobre todo, la capacidad de las empresas que pueden asumir estas nuevas cargas sin comprometer su viabilidad económica. Otro es, necesitamos incrementar la productividad laboral, ¿no? Sobre todo para mitigar los efectos económicos de estas reformas y es fundamental, y lo vuelvo a repetir, capacitación, temas laborales, pero también en temas técnicos, ¿no? Para que podamos elevar la competitividad. Y aquí hay un área de oportunidad, sobre todo lo vemos ahora con pues, el tema de los aranceles. Yo creo que por las empresas pequeñas y medianas o el Tier 2, el 3 pueden ahí también, ya en vez de contratar a empresas extranjeras, también podemos empezar a desarrollar ya ciertas autopartes aquí en México para que ya pues tengamos nosotros esta ventaja, ¿no? Otro desafío es el mecanismo laboral de respuesta rápida, ¿no? Lo que hemos visto desde cuando empezamos el proyecto hasta la fecha es que hay mucho desconocimiento por parte de las empresas, ¿no? Hemos llevado pláticas, gente muy destacada, donde pues las empresas se quedan calladas, ¿no? De repente no hacen preguntas porque no conocen, no saben qué hacer cuando les llega una queja, no saben cuáles son las sanciones y repercusiones que tienen bajo el tratado, como puede ser la pérdida de beneficios arancelarios, la imposición de sanciones sobre productos o servicios
o por dos o más violaciones la prohibición de entrada de dichos productos o servicios al país reclamante, ¿no? También hay algo muy importante que me gustó de una presentación que invitamos. Bueno, aquí les pongo un mapa de quejas de que hizo Alfredo Hefur, donde ahorita en México tenemos 32 casos presentados, bueno, tenemos 32 casos de quejas en sectores como pueden ver, autopartes, manufactura, minería, servicios, siderurgia, textil y alimentario, pero sobre todo más hay en el sector de autopartes. En estados tenemos como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de estas quejas? Pues injerencia patronal, despido por actividad sindical, violación a contrato colectivo, contrato ley, discriminación antisindical, amenazas y represalias, desinformación, fraude electoral y afectación a huelga. Y algo que me comentaban simpático, que también se quejan mucho de la parte de los alimentos que les dan en la empresa, ¿no? Pero bueno, un tema que me gustó mucho de una presentación, de la presentación que nos hicieron una crítica constructiva sobre el mecanismo, que yo creo que es importante, ¿no? Que se asume, por ejemplo, la buena fe en la presentación de la queja, pero hay poco soporte para su admisión. Otra crítica que hicieron es el principio del debido proceso, pero no hay posibilidad de defensa. También que es una queja entre países porque por lo que la instalación cubierta no tiene la libertad de actuación. También algo que no solamente en esta plática, sino también muchas empresas nos han dicho que hay un abuso en la utilización del mecanismo sin sanción o repercusión alguna. Y también, pues, el modelo de relaciones laborales en cada empresa queda relegado a segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues, tener en cuenta esto. Otro tema que hay mucho desconocimiento es el tema de las leyes de debida diligencia. Si bien empezó Francia en el 2014, que fue el país que empezó con estas leyes de debida diligencia, en el 2023 entró en vigor la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro y es muy importante porque aquí esta ley lo que pretende es que no haya violaciones de derechos, prevenir y atender las posibles violaciones de derechos humanos que haya en la empresa y también en temas de medio ambiente. El año pasado ya hay un mecanismo de reclamación de la industria automotriz alemana. Entonces está funcionando. Entonces esto aplica para las empresas alemanas y para la cadena de suministro, que es muy importante. Nosotros, cuando empezamos a ver que ya sí iba a entrar en vigor esta ley alemana, lo que nosotros encontramos en Chiapas y después vimos que hay un distintivo de empresas comprometidas con los derechos humanos que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, donde cumple perfectamente con todos estos temas de debida diligencia. Entonces platicamos y ayudamos a mejorar este distintivo para que sobre todo que se alineara, o sea, la verdad el distintivo es muy bueno, realmente poco fue lo que nosotros ayudamos, sino que sobre todo que se alineara a esta ley alemana de debida diligencia. Este distintivo tiene 7 temas. El segundo tema que tiene que ver con el tema laboral. El primero es que tiene que tener una política de derechos humanos. El segundo habla de prácticas laborales armoniosas, que ahí realmente son todos los temas que vienen de la reforma laboral y el TEMEC. Y afortunadamente hemos estado trabajando con varios, o sea, con Chihuahua, con Nuevo León, con Jalisco, que están muy comprometidos con este distintivo, que se hace una visita in situ, se revisa, y yo creo que también es un como área de oportunidad porque ahí puedes ver si realmente tú como empresa estás cumpliendo con todo lo que te pide la ley alemana. Algo muy importante que luego también no desconocen, también las sanciones de esta ley alemana pueden ser hasta el 2% de los ingresos si hay una violación de derechos humanos, supongamos trabajo infantil en una empresa, puede haber una sanción hasta el 2% de los ingresos globales de la empresa.
Entonces, creo que es muy importante. Hay mucho desconocimiento de esta ley y también cuando quieran podemos darles alguna plática en las empresas. Y bueno, y como conclusión, algo muy importante de, como ya les mencionaba, hay que tener en cuenta de esta aprobación de estas reformas laborales, el contexto económico actual que tenemos en México, nuestra relación con socios comerciales y sobre todo diseñar estrategias que equilibren los derechos laborales con la sostenibilidad económica de las empresas y sobre todo tener plan de acción, ¿no? Por ejemplo, con el mecanismo laboral de respuesta rápida, pues lo que estamos haciendo a las empresas para que tengan, a ver, ¿qué pasa si me llega una queja? Pues tener un plan de acción, un plan de crisis. Entonces, es bien importante prevenir, adelantarnos a futuras, ya sea en estas ley alemana de debida diligencia, pues prevenir, ¿no? Posibles violaciones de derechos humanos. Y en cuanto a temas comerciales, algo que les quiero comentar y que han estado haciendo un excelente trabajo es la Industria Nacional de Autopartes, así como la Red Nacional de Closers, que han estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía. Hicieron un documento que está en la página de la INA, les saqué aquí la copia que se llama El otro lado de la moneda, que son 10 mensajes sobre el papel de la industria de autopartes en Norteamérica, ¿no? Aquí viene información súper relevante de lo que tiene, o sea, por qué México es tan importante para, eh, para Norteamérica. Como, bueno, ya les había mencionado, es el cuarto productor global de autopartes, ¿no? Algo muy importante es que en México mantiene un crecimiento constante en producción de autopartes con una proyección, imagínense, de 122.890 millones de dólares, que eso fue en el 2024, ¿no? Y México exportó diariamente 7.592 vehículos, que representan 264 millones de dólares en autopartes a Estados Unidos en 2024. Entonces, estos temas son súper importantes y la importancia por eso de este sector aquí en México. Otro tema que es, así de, pues ustedes han visto en las noticias, ¿no? Los aranceles, si bien ahorita en el tema de autopartes, pues no afectan, pero los aranceles debilitan la prosperidad y afectan a los consumidores en América del Norte. Pero algo que, por ejemplo, me explicaban las empresas, que si bien están dentro de las reglas de origen, pero pues como ustedes saben, no hay un autoparte que sea 100% hecho en México. A lo mejor tendrá, no sé, supongamos un tornillo que lo hicieron en X país, pues ahí sí se aplican los aranceles. Entonces, sí es bien importante también y un área aquí de oportunidad que les mencionaba hace rato, y México es el principal proveedor de autopartes en Estados Unidos, el 87%, para que tengan una idea, y son datos de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Cuáles son los desafíos? Pues también la competitividad y la productividad. Hay que ajustar y cumplir con las reglas de origen del TEMEC, que pueden aumentar los costos de producción. Necesitamos también incrementar esa eficiencia operativa y la parte tecnológica, los aranceles y barreras no arancelarias, ¿no? Hay este riesgo latente de imposición de aranceles. Un día puede ser una noticia algo, a lo mejor hoy salió en la mañana y no lo he visto y no lo incluí en la presentación. Y algo que debemos de hacer es este reposicionamiento estratégico de México. El gobierno, la Secretaría de Economía ha hecho un buen papel, pero necesitamos también esta oportunidad de traer inversiones enfocadas en cumplir con los estándares laborales ambientales exigidos internacionalmente, ¿no? Hay varias empresas, como les mencioné, que se han acercado a nosotros de otros países que se quieren instalar en México, sobre todo en los estados del norte, pero tienen que cumplir con estos estándares laborales, es muy importante. Y sobre todo la necesidad de fortalecer cadenas de valor regionales. Y como conclusiones, recomendaciones, preocupaciones, quiero comentarles que, bueno, en materia laboral, yo creo que es necesario desarrollar un modelo de relaciones laborales por empresa, incluso por planta o unidad de producción. Se debe priorizar la capacitación del personal, como ya se los he mencionado. Algo bien importante es mejorar las condiciones para que no haya tanta rotación salarial. Déjenles, voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. En el sector automotriz, nosotros estuvimos haciendo una propuesta para un tema de semiconductores y otros temas. Entonces estuvimos viendo cuáles eran, pues, el porcentaje de rotación de personal, ¿no?
puse rotación de salario, perdón, rotación de personal. Em, Imagínense que hay estados que tienen 56% de rotación personal y hay un estados, por ejemplo, la verdad, ahora que estuvimos platicando, estuve el lunes en Aguascalientes, son de los que tienen el porcentaje menor de rotación de personal. Entonces, sí, las empresas deben de mejorar las condiciones para que no haya tanta esta rotación personal. Me cuentan las empresas que pues ya no saben qué técnicas aplicar. Yo digo que las próximas guerras van a ser por la guerra de talento, porque muchas veces los jóvenes ahora se van porque en tal empresa le ofrecen un desayuno y también hay empresas, ¿no? Que tuvimos un focus group con jóvenes que nos platicaban, ¿no? Veíamos sobre todo cuáles eran estos desafíos o qué necesidades tenían ellos para, pues, sus primeros empleos o los que ellos ya tenían, qué necesidades. Muchas veces no les dan todas las herramientas necesarias ellos para hacer el trabajo. Entonces, pues obviamente si no tienen las condiciones laborales y si te van a dar algún extra, te vas a cambiar. O sea, un ejemplo de alguien del sector automotriz, ella está una joven en el tema de compras, muchas veces a veces no le pasaban el internet, entonces pues ella para hacer las compras, pues ¿qué necesita el internet? Entonces, sí, las condiciones también, por ejemplo, lo que les decía de discapacitados, tener lactarios, o sea, yo creo que también deben de mejorar estas condiciones laborales, fomentar la cooperación y comunicación efectiva entre empresas, sindicatos y autoridades regulatorias. Sí creo que hay falta de comunicación efectiva. Nosotros tratamos ser como un articulador de soluciones y traer a la mesa pues a todos para poder comunicar, dialogar y poder trabajar en conjunto y creo que nos ha funcionado. También necesitamos explorar oportunidades derivadas del cumplimiento con estándares internacionales para consolidar la posición global de México en la industria automotriz. La inversión en electrificación y vehículos híbridos, eso es algo que debemos ponernos porque países como China, pues bueno, están muy avanzados en estos temas, fortalecer en la cadena de valor, aumento de la adopción de tecnologías avanzadas, como les decía, la inteligencia artificial, la automatización y diversificación de mercados para ya también reducir la dependencia de Estados Unidos. Algo que a todos los empresarios y a todos nos preocupa es un poco la reforma, bueno, mucho en la reforma judicial, porque pues no se sabe todavía qué va a pasar. Entonces, sí hay, nos han expresado mucho en todos los talleres, reuniones que hemos tenido, pero pues ahí sí no, ya en junio sabremos qué pasará, pero sí hay mucha preocupación por parte de las empresas y también de las posibles inversionistas. Es el tema de la reforma judicial y también por eso muchos están esperando pues después de junio para ver qué va a pasar, para poder ver dónde se instalan, ver dónde hay capital humano calificado. Otro tema, pues esta incertidumbre, que revisión, llaman algunos otros renegociación del TEMEC, la falta de personal altamente calificado en temas de electromovilidad, semiconductores, entre otros. Pero también quiero comentarles que hay iniciativas que están muy interesantes. El viernes pasado tuve la oportunidad de ir a un estudio que hicieron el Banco Interamericano de Desarrollo y el Clúster de Puebla y Tlaxcala del sector automotriz en temas de capacitación y sobre todo de las necesidades que requieren las empresas en el tema. Ya hicieron como todo un mapeo, entonces yo creo que esta iniciativa va a ser muy buena. Nos comentaban, por ejemplo, cómo es cuando una industria, en Puebla era una industria textil, pero dado que no hubo inversión, no se actualizaron, pues entonces se perdió mucho de la industria textil que tenían en Puebla y ya hace un par de años, igual en Aguascalientes, ¿no? En el 82 llegó en Aguascalientes Nissan, pues ya fue que a partir de ahí empezaron, pues, ¿cómo se llama? Pues a tener mayores empleos, mayor desarrollo, gracias al sector automotriz en estos estados. Igual hay otra iniciativa del clúster automotriz que todavía no la lanzan, la van a lanzar a finales de este mes en temas de capacitación e innovación y también temas de movilidad, ¿no? Lo que les mencionaba, esta alta tasa de rotación de personal sí preocupa muchísimo y sobre todo como les mencionaba, ¿no? Si se aprueba esta reforma
de la reducción de la jornada laboral, pues algunas empresas me han dicho, bueno, pues podría pagarlo, pero ¿de dónde voy a sacar a más jóvenes? Hay en algunos estados por pues, la situación, porque no hay, la vivienda es muy cara, ¿no? Como en San Luis Potosí, ¿no? Y el clúster, todos los clústeres como en un solo lugar, entonces pues también es caro. Entonces, cada estado tiene su particularidad en temas de personal, entonces sí es algo que pues los empresarios nos han estado pues, ¿no? Contando sus preocupaciones y sobre todo adaptarse proactivamente a este nuevo marco regulatorio, ¿no? Tenemos que adaptarnos y algo también, o sea, sí han sido costosas estas reformas, pero también han tenido un impacto significativo en la vida de los trabajadores y en el desarrollo de las empresas, en el aumento del salario, pero sí también las nuevas reformas, como les mencioné anteriormente, sí se deben analizar para impedir esta desaceleración económica y sobre todo que no haya un incremento en el desempleo, porque ha pasado mucho, ya hemos visto en algunos estados que ha habido empresas empiezan a reducir su personal y entonces, y sobre todo, pues va a disminuirse en las microempresas, sobre todo tomando todo este entorno internacional que les comenté anteriormente. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, vale. No, hombre, pues nos has dado toda una visión muy, muy amplia, tanto de los retos como de lo que viene, de las preocupaciones, porque aquí, en tanto en el tema de las reformas como todo el impacto en la economía, pues afecta a todas y todos, ¿no? Tanto a las personas trabajadoras como a los propios empleadores. Entonces, qué interesante todo lo que tú haces desde la fundación me encanta eso de la capacitación que se da tanto a las empresas como en pro inclusive de los propios trabajadores al interior de cada una de ellas. A mí me ha parecido extraordinaria tu exposición, súper interesante. En el panel no tenemos ninguna pregunta, solamente saludos de la doctora Ete Luján Medizábal. Muchas gracias. Y Rafa, no sé si tú tengas alguna pregunta. Sí, mi querida Maru, eh, preguntarle a Valeria, además de felicitarla muy, muy cordialmente, porque estuve tomando notas de todos los datos tan interesantes que daba y no había forma de darse abasto, o sea, todo tiene una enorme sustancialidad, ¿no? Pero para lo que nos interesa muchísimo aquí en criterios del Poder Judicial, pues la pregunta es un poco obvia y me disculpo por esa obviedad. Si tienen ustedes ya alguna cuantificación de lo que podría significar en términos de pérdidas y de atrasos el desmontaje del gobierno del derecho, digamos, de la certeza jurídica, ¿no? Ya Coparmex ha hablado que con la reforma judicial, bueno, pues prevén muchos problemas en la renegociación del TEMEC, pero también en el flujo de inversiones en el país. Y supongo que en un tema tan delicado y de tanta importancia como es la industria automotriz, pues ya más o menos tendrán cuantificado qué podría significar en términos de pérdida nominal y sustantiva. Sí, ahí justo de la información que les puse y de lo que hizo la INA y la Secretaría de Economía, hay de pérdidas, se podrían dar unas pérdidas, o sea, por ejemplo, tan solo aquí se los puse, es que los Ujú. números se me olvidan, pero acá están. No, sí estaba ahí. Sí, Pero estaba en aquí. términos de años, mi pregunta iba, ¿podríamos cuantificar el retraso? ¿De cuántos años sería, No, doctora? ¿de cuántos años sería? Se calcula que entre de 10 a 15 años, o si realmente todo se hiciera en Estados Unidos, Ujú. habría de 10 a 15 años. ¿Y cómo se llama? Y se espera, por ejemplo, que, acá está el número. Por ejemplo, se estima que si hay estos aranceles, se elevaría tan solo por
coche $3,000 el promedio de automóviles en Ujú. Estados Unidos. Imagínate. Correcto. Y es igual también, por ejemplo, si Estados Unidos decidiera dejar de adquirir los vehículos provenientes de México y Canadá, requeriría de 18 plantas y más de $50 millones en nuevas inversiones. Obviamente, o sea, la repercusión que tendría aquí en México por la falta de empleo, bla, bla, y se tardaría de 10 a 15 años. O sea, no es tan fácil y por eso es este documento y este trabajo que han hecho, la verdad, muy bien Ujú. la Industria Nacional de Autopartes también. Bueno, todas las asociaciones de empresas del sector automotriz, junto con la Secretaría de Economía. Por eso este documento que les compartí, yo creo que es muy interesante. Vale la pena leerlo porque ahí vienen las cantidades exactas de este estudio que ellos hicieron, que se llama El otro lado de la moneda, que son estos 10 mensajes sobre el papel de la industria de autopartes en Norteamérica. Pero esos son los costos que ellos tienen estimados de cuánto costaría. También es lo que estaba viendo, por ejemplo, en el tema de los celulares. Si se hiciera realmente un celular en Estados Unidos, lo que costarían serían $30,000 un celular. Wow. Para ellos tienen un Serían costo como altísimo, 60,000 pesos, más o menos, si lo ponemos como a 20, 19, sería 60,000. Entonces, por eso hay como muchas áreas de oportunidad y hay que estar trabajando en estas negociaciones que yo creo que han estado, pues, las industrias, las cámaras, ¿no? Yendo constantemente a Washington, ¿no? Para platicar de todo lo que afecta no solamente a México, sino también afectaría también a los consumidores estadounidenses y canadienses. Entonces, pues sí, supuestamente es una revisión, pero a lo mejor yo creo que va a ser, o sea, todo el mundo habla de una revisión, pero no sabemos si es una revisión o una renegociación, dependiendo, porque pues ahora sí que día con día cambian pues también muchas disposiciones, ¿no? Y decisiones que se toman en Estados Unidos. Pero yo creo que se ha hecho hasta ahorita un buen papel en el tema de la negociación por parte de la industria y también por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Pero ¿y sí, por esos qué? son los números, por eso los quise compartir ahí. Si quieren, bueno, ya tienen la presentación, ahí Sí. están los números y les comparto. Son 10 hojitas de la INA que ahí está muy bien, habla de todos estos temas, cuánto sería lo que se perdería. ¿Por qué tendría que afectar o afectaría la reforma judicial la renegociación del tratado? Es decir, ¿qué es lo que verían ahí Estados Unidos y Canadá como debilidad a aprovechar para una renegociación? Pues yo creo que algo muy importante que pues es, como todavía no se sabe a ciencia cierta cómo va a quedar el poder judicial, entonces va a tener que empezar desde cero, entonces sí necesitamos un poder judicial pues fuerte y entonces van a haber elecciones, falta ver por ejemplo las elecciones, ¿no? ¿Qué Ujú. porcentaje o sea, hay mucho desconocimiento de cómo va a quedar y cómo va a ser el nuevo poder judicial. Por eso también eso no estaba dentro del tratado, entonces pues también eso afecta también muchísimo. Imagínate cualquier controversia con un Sí. poder judicial nuevo, con a lo mejor gente con experiencia o sin experiencia, pues puede afectar muchísimo también para todos los temas. Sí, Ujú. por sí, ¿no? No, hay algunos juicios que llevan mucho tiempo, ahora imagínate, pues con todo, van a tener que empezar desde cero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que les preocupa a los empresarios y también, pues también para el tema de del tratado. Mil gracias, ¿eh? Completísimo. Pues solamente tenemos otra felicitación para ti, querida Vale, de Dolores Rosalía Peña Martínez, quien dice excelente ponencia y muchas gracias. Y pues al contrario, también extiendo ese agradecimiento por haber aceptado esta invitación, por tu ponencia, que insisto, ha estado muy completa, muy interesante. Y tú sabes que pues mi cariño y admiración siempre para ti, para todo lo que haces, por todo ese compromiso que tienes. eh, eh, no solamente para tu desempeño como directora de esta fundación, sino también me consta el gran apoyo que das a tantas mujeres en los liderazgos. Así es que muchas gracias, Vale. Y antes de despedirnos, si ya el doctor Rafa Estrada no tiene alguna otra intervención,
pues queremos compartir contigo un reconocimiento que se te otorga por parte de la revista Tiempo de Derechos, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y por supuesto del Instituto de Ciencia Jurídica, con todo nuestro agradecimiento y por tu destacada participación en esta tarde, Valeria. No, pues Muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes y de verdad que cuenten con PADF con un gran aliado. Eh, nosotros, como ya les mencioné, tenemos todos estos servicios, podemos apoyar a las empresas de estos sectores para que puedan incorporarse en estas capacitaciones que son totalmente gratuitas. Tenemos diplomados, tenemos cursos, podemos dar también asistencia técnica, así que aprovechen. Tenemos 2 años más de proyecto, exprímanos y sobre todo pues en pro de las empresas y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas para que no se queden pues rezagadas y cumplan con la normatividad. Pues muy bien. Rafa, ¿quieres despedir el programa? Simplemente decir que mil gracias, como siempre, a las exposiciones de excelencia que nos procuras, muy querida Maru. Ha Ah, sido estupendo escuchar a la doctora Uribe Robles y le mandamos un muy fuerte abrazo desde aquí. Sí creemos que, como dice su fondo de pantalla, tenemos un hemisferio de oportunidad para todos y para todas, y que desgraciadamente hay una serie de decisiones políticas tomadas en los tres países, pero muy particularmente en los Estados Unidos, que están impidiendo que esas oportunidades se aprovechen a fondo, ¿no? Así es que siempre es muy bueno tener los datos duros con que Valeria nos obsequió esta tarde para poder argumentar con una referencia sólida, ¿no? De nuevo, mil gracias a la magistrada Gómez Villanueva y un gracias. saludo muy fuerte a todos y a todas quienes aprovechan estos programas de excelencia, criterios del Poder Judicial. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a todas y todos. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, Antonio. Besos, Vale. Y estén muy bien. Bye. Bye bye. Luego. Chao.